El uso de la palabra el diputado señor Germán Verdugo. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Quisiera iniciar esta intervención recordando un poco de qué se trata, digamos, esta subvención educacional llamada preferencial, que se destinó para los alumnos prioritarios, es decir, aquellos que tienen, digamos, mayores dificultades y necesidades en el aspecto, digamos, educativo. Y para esto se estableció en la ley, primero que nada, quiénes eran los beneficiarios de esta subvención y también cómo definirlos. Y luego se estableció también en la ley y en el reglamento que se debería firmar por el sostenedor y con el Ministerio de Educación un convenio de igualdad de oportunidades y de excelencia educativa. Así se llamó. Y en este convenio había que presentar anualmente, la obligación del sostenedor era presentar anualmente al Ministerio de Educación y a la comunidad escolar un informe relativo al uso de los recursos percibidos por concepto de subvención escolar preferencial y la rendición de cuenta respecto de todos los recursos recibidos por concepto de esta ley. Es decir, la ley previó que los recursos podían ser de alguna manera mal utilizados y por eso entonces quedó establecido que estos recursos debieran estar definidos y determinados y rendidos de acuerdo como la ley lo establece. En este convenio también se establecía un plan de mejoramiento, la obligación de presentar un plan de mejoramiento educativo en los cuales se debía invertir estos recursos. Existía además la obligación de informar a los padres y apoderados del alumnado del establecimiento sobre la existencia de este convenio y con especial énfasis en las metas que se habían fijado en el mismo. Hago este recordatorio porque uno de los argumentos que se ha esgrimido por parte de quienes infringieron esta ley era que la ley era poco clara, que no sabían cómo invertir los recursos y tampoco la forma como rendirlos. Pero si revisamos la ley y el reglamento, nos damos cuenta que esto está claramente establecido y probablemente no leyeron ni estudiaron en la norma para invertir estos cuantiosos recursos que en el fondo recibieron. Se creó además de la ley de la subvención especial preferencial por alumnos, una subvención de concentración por alumnos que iba destinada a los establecimientos educacionales para que contrataran las asesorías técnicas necesarias para implementar tanto el plan de mejoramiento educativo como también la normativa que estaban en ese momento aplicando. Lamentablemente, ninguna de estas prevenciones que se establecieron en la ley se cumplieron y por lo tanto quedó, digamos, la puerta abierta para que en definitiva se usaran los recursos de la ley CEP en la forma que se gastaron y que no fue, digamos, para cumplir el objetivo, que era mejorar la calidad de la educación de los alumnos prioritarios, es decir, de los más vulnerables, sino se gastaron en muchos casos en otras cosas que no tenían nada que ver siquiera con la educación. Tenía también en esta ley, quedó determinado que el Ministerio de Educación debería realizar una supervisión pedagógica
a los establecimientos emergentes que desarrollan su plan de mejoramiento. Esto también falló. De parte del Ministerio de Educación no se cumplió con las exigencias que la ley le impuso, permitiendo, como dije anteriormente, que los recursos no se usaran como correspondía. Al momento de la fiscalización, se produce también una contradicción entre lo que piensa la Contraloría y lo que piensa la Fiscalía, el Ministerio Público. Para la Contraloría, el mal uso de estos recursos constituía malversación de fondos públicos y por eso hicieron las denuncias correspondientes. Pero para el Ministerio Público, esto no era malversación, considerado malversación de gastos públicos, sino un gasto diferente al determinado por la ley o al definido por la ley, y por lo tanto, dado el principio de oportunidad, no perseveraron en los juicios ni en la investigación que la Contraloría, digamos, pidió o solicitó. Todas estas situaciones contribuyeron, señor presidente, a que estos recursos, en definitiva, no lograran el propósito, y lo reitero, para el cual se establecieron, que era mejorar la calidad de los alumnos más vulnerables. Y en el proceso, digamos, de investigación, se llegó a la conclusión que había que coordinar de mejor manera, y eso era lo fundamental, coordinar al Ministerio con los sostenedores para llevar y aplicar de mejor manera esta ley, que en definitiva es de extraordinaria importancia y ha sido un aporte extraordinario al mejoramiento de la calidad, aún con todas las dificultades que se produjeron en su aplicación. Nadie desconoce que esta ley permitió que los alumnos más vulnerables tuvieran o recibieran una mejor educación. Y eso es lo rescatable de todo, digamos, este proceso, y que por lo tanto tenemos necesariamente que cuidar para que los recursos se inviertan como la ley lo previó, como la ley lo definió, para obtener el objetivo que se perseguía, y reitero una vez más, que era una educación de mejor calidad para los más pobres. Gracias, señor presidente, he dicho. Muchas gracias, señor diputado. Ha solicitado el uso de la palabra el diputado de la bancada independiente, representante del extremo austral del país, diputado Gabriel.